Vamos a hablar un poco de historia, cómo surge la bioresonancia. En la primera mitad del siglo XX, pues aparece una nueva teoría, una nueva forma de explicar la enfermedad y que coincide pues con la aplicación de diferentes aparatologías que son capaces de medir estas emanaciones electromagnéticas. Se trata de la teoría vibratoria de la enfermedad. Bueno, antes ya había Hahnemann empezado a trabajar con los remedios dinamizados y muchos médicos estaban familiarizados con la idea de la fuerza vital y del poder que emanaban estos remedios. Entre los médicos que se interesaron en aquellos comienzos por esta teoría, pues quiero destacar uno en concreto, que es el médico y físico escocés William Ernest Boyd, que también era homeópata. Él inventó un aparato, un instrumento que se llamaba el emanómetro, y con él podía medir radiaciones electromagnéticas producidas por los organismos vivos y además por remedios dinamizados, remedios homeopáticos. Según los experimentos que él realizó, pues con este instrumento determinó, por ejemplo, que una gota de sangre extraída a un sujeto emitía la misma energía vibratoria que el individuo completo. Entonces cogía esta gota de sangre, captaba esta energía vibratoria y luego buscaba el remedio que vibraba en la misma sintonía, es decir, que producía un fenómeno que en física se llama de interferencia ondulatoria. Esto quería decir que había encontrado el similar vibratorio. Entonces, utilizando este instrumento, sus seguidores llegaron a clasificar diferentes tipos de remedios, grupos de remedios, justo por esta semejanza vibratoria, y se administraban a los pacientes por esta similitud, por la similitud con su emanación vibratoria. Y os recuerdo que en la homeopatía se busca la semejanza sintomática, o sea que de esta manera surgía una nueva forma de testaje, ¿no?, que era la semejanza vibratoria. Entonces Boyd y sus colegas afirmaban que cada ser vivo emite una energía vibratoria determinada con unas características propias, con una longitud de onda, frecuencia e intensidad determinadas y que les identifica. Y que esta onda se ve alterada transitoriamente cuando está en un estado de enfermedad. Paralelamente a Boyd y a sus colegas surge un médico muy importante en el desarrollo de la bioresonancia, que es el doctor Reinhold Boll. Este médico alemán desarrolla en el año 1958, un sistema electrónico que seguro que muchos conoceréis, que se llama electroacupuntura de Boll, basado en los principios de la medicina china. Con él podía medir, diagnosticar y tratar, ¿vale? Su método de diagnóstico se relacionaba pues, con la medición de la conductividad eléctrica, es decir, la resistencia galvánica de la piel, la superficie de determinados puntos de acupuntura. Con la información que obtenía de esa serie de puntos, que eran puntos clave, pues él obtenía una idea general del estado del organismo. La forma en la que trataba las anomalías consistía pues, en que aplicaba impulsos eléctricos a través de unos pequeños electrodos que estaban acoplados en las agujas de acupuntura. Este método todavía lo utilizan terapeutas. Fue el primero realmente que empezó a combinar una forma de tratamiento que estaba basada en la energía dinámica e inmaterial del ser vivo con la tecnología de la época. Aplicando el sistema del Dr. Boll surge el Dr. Franz Morel ya en los años 70, pero fijaros que cerquita, ¿no? Este médico alemán, en vez de realizar el tratamiento en los puntos de acupuntura con los impulsos eléctricos, como se realiza en la electroacupuntura de Boll, empezó a experimentar con diferentes sustancias curativas que colocaba también en esos puntos de acupuntura, con el campo que emanaban esas sustancias, y empezó a medir los efectos que producían en la energía vital de los enfermos, ¿no? Y fue mucho más allá, pues luego empezó a experimentar con la propia emisión electromagnética de sus pacientes. Él pensó que quizás a lo mejor al utilizar esa vibración pues producía una mejoría mayor que la que producían pues, los remedios que resonaban con ellos. Y de esta forma detectó cosas muy importantes. Primero, que la emisión electromagnética del ser humano existen dos tipos de ondas que están claramente diferenciadas, que describió como ondas armónicas o fisiológicas y ondas disarmónicas o patológicas. La salud de una persona puede determinarse valorando la cantidad de emisión armónica y disarmónica que hay presente en su emanación. Trabajar con la propia emisión electromagnética de la persona le proporcionó
unos éxitos asombrosos, curaciones asombrosas, duraderas y rápidas. Y esto dio origen a la bioresonancia. Fue el primer dispositivo que se denominó bioresonancia. Pero han sido y son numerosos los científicos que han ido contribuyendo con sus descubrimientos, con sus investigaciones, que siguen haciéndolo, sabiéndolo o sin saberlo, al desarrollo de esta técnica. Y gracias a esto se han incorporado diferentes herramientas valiosísimas, sistemas de seguimiento, sistemas de análisis de señales, etcétera, etcétera. Y esto ha llevado a la creación de tecnologías y dispositivos cada vez más evolucionados, que no solo contemplan la lectura y la emisión de las señales, sino que además nos permiten tener una visión dinámica muy interesante y realmente muy útil del estado de la persona y además interactuar de forma muy precisa con ella. A pesar de esto, la bioresonancia pues es un método todavía muy joven. Tenemos mucho camino por recorrer.